Muy bien. Bien, buenos días para cada uno de ustedes. Bendiciones. Y por supuesto, a las que ya son madres de familia, desde ya, feliz Día de las Madres. Es un privilegio, es un don que Dios les dio. Es un regalo. Yo creo que para ustedes es el regalo más grande, ¿verdad? Ser mamá. Entonces, feliz Día de las Madres. Yo sé que no debe ser solo un día, sino que debe ser todos los días. Pero igual, siempre sabemos tomar un día, ¿verdad? Para poder hacer ahí la fiesta. Así es de que feliz día para cada una de las que ya son mamás. Bien, hoy vamos a hacer la oración y, por supuesto, como énfasis, vamos a darle ahora por las madres, ¿verdad? Por todas las madres. Sabemos que también tenemos y contamos con madres solteras que se les complica, se les es difícil cuando son madres solteras, pero las mujeres y las madres de familia se caracterizan por ser valientes, se caracterizan por sacar adelante a los hijos, no importando las adversidades. Y eso es de aplaudir y de admirar con las madres de familia. Bien, vamos a pedirle ahí, no sé, gustaría elegir a una persona que no es madre de familia. Así de que aplica para que ore un compañero o bien una de las compañeras que no tiene todavía, no es madre de familia. Según estoy observando acá, Esmeralda todavía no está casada, según tengo entendido. Esmeralda, active su micrófono y nos diga. Buenos días, aún no le... Muy bien, entonces usted nos va a ayudar a apoyar con la oración. Vamos a pedir también en la oración por las madres de familia. Tiempo suyo. Cada quien en nuestro feo, en nuestras casas. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos ver un nuevo amanecer. Te agradecemos por la familia que nos has brindado. Cuida, protege de nuestra familia, nuestra mamá, quien es la que nos ayuda, nos comprende y nos guía cada día de nuestra vida. Darles fortaleza y esperanza a todos aquellos compañeros que ahora no pueden compartir con ella, porque tú ya la has llamado hacia tu reino, Señor Jesús. Gracias te damos, porque tú nos permitiste a nosotras, las mujeres, el don de poder dar vida. Gracias, Padre Celestial, porque la vida a ti te la debemos, Señor Jesús. Amén. Gracias, Esmeralda. Muy bien. Gracias, compañeros. Vamos a... Enciendan su cámara, solo la captura ahí, que no la hice, se me escapó. Y vamos a proceder al tema que tenemos. Enciendan su cámara así rápidamente, por favor. Vamos a hacer una captura y luego la pueden apagar. Vamos a esperar, falta Eima, Wilson, Johnny, Luis, Sara, enciendan su cámara. Muy bien, la mayoría ya lo hizo, ¿verdad? Vamos a hacer la captura. Gracias para cada uno de ustedes. Pueden apagar su cámara.
Compañeros, quiero comentarles que es la penúltima clase. Hoy pues tenemos 9 de mayo y cerramos el semestre el 16. Entonces, es la penúltima clase. Más tardecito yo le voy a compartir su zona, ¿verdad? Y pues les recuerdo que está la última fase ahí del proyecto de investigación, que también les va a aparecer en la plataforma. Y durante la semana les voy a explicar la forma en que vamos a evaluarnos el próximo domingo, cómo lo vamos a hacer, ¿oye? Entonces, yo les suplico, y por favor, el próximo domingo, pues, nadie falte, ¿verdad? Porque vamos a precisamente el mismo domingo a hacer la evaluación. Entonces, entre la diversidad de temas que vimos del bloque 1 hasta hoy, bueno, tenemos en su momento media geométrica, armónica, estábamos hablando sobre lo que son los cuartiles, deciles, perceptiles, hablando sobre los datos, los procesos estadísticos, datos no agrupados. Tenemos lo que es el número de datos, lo que es cómo sacar el valor de los datos, pueden ser calificaciones, pueden ser edades, etcétera, etcétera. ¿Qué es una frecuencia? ¿Cómo sacar una frecuencia? ¿Cómo obtener una frecuencia acumulada? Frecuencia por valor, frecuencia porcentual, frecuencia gradual, cómo hacer una gráfica de forma manual o de forma digital. De las dos formas se puede. Es más fácil hacerlo de forma digital porque de forma manual pues necesitamos un instrumento llamado transportador si vamos a hacer las gráficas circulares, y necesitamos saber que ese instrumento llamado transportador utiliza grados. Entonces tenemos que saber medir los grados en una circunferencia de 360 y hacer la gráfica. Y en cuanto a lo digital, simple y sencillamente nos aparece un cuadro en Excel, y agregamos los datos, y automáticamente en gráficos elegimos qué tipo de circular queremos, qué tipo de gráfico, y ya tenemos un gráfico circular, un gráfico de barras, etcétera, etcétera. Entonces, es más fácil de forma digital hacer los gráficos. Cabe también mencionar que es cierto que se mide a través de grados, pero se interpreta a través de porcentajes, ¿verdad? Nunca decimos, tenemos 30 grados de estudiantes, dijeron y tal cosa a una encuesta que realizamos. Nunca decimos así, sino el 30%, el 15%, el 50% y así sucesivamente. Entonces, manejamos grados, pero interpretamos con porcentaje. Asimismo, podemos hacer mención de lo que es la moda, de lo que es la mediana, de lo que es la media aritmética. Y la moda, pues en su momento hablábamos que es el dato que más se repite. Pero puede haber una moda, puede haber dos modas, pueden haber tres modas. Dependiendo, por ejemplo, si en un conjunto de datos tenemos 7 setentas, 7 ochentas y 7 noventas. Entonces tenemos tres modas, ¿verdad? Tenemos el 70, el 80 y el 90 como moda. ¿Por qué? Porque tienen en común que aparecen o se repiten 7 veces. Entonces, a eso se le llama moda.
la tendencia. Esa es la tendencia, eso es moda. Mientras la mediana, por ejemplo, yo les decía que hay dos formas de poder trabajar la mediana. Una es si los datos son pares, ¿verdad? Entonces, ejemplo, que tengamos 20 datos. Ese es número par. Entonces buscamos los dos centrales. Buscamos los dos centrales y los sumamos y los dividimos entre dos y tenemos la mediana. Y también tenemos lo que es la media aritmética. La media aritmética con datos no agrupados la podemos trabajar solo la suma de todos los datos dividido el total de datos y ahí tenemos una media aritmética. Pero con datos agrupados ya tenemos ahí una fórmula para poder trabajar lo que es media aritmética. De las dos formas es válido trabajarla, no hay ningún inconveniente. En los datos agrupados, ¿se recuerdan ustedes por qué agrupados? Bueno, porque ahí utilizamos ya los signos de agrupación, dígase paréntesis. Entonces ahí nosotros buscamos el intervalo. Yo les di una fórmula para poder trabajar con el intervalo. Sin embargo, hay otras formas también. Hay varias formas de poder llegarle al intervalo. En esta oportunidad socializamos una, nada más, pero hay varias formas. Entonces, ¿se recuerdan ustedes para sacar el intervalo que manejamos dato mayor menos dato menor dividido el número de datos, pero a este número de datos le tenemos que, por decir así, sacar el logaritmo del número de datos por 3.32, que es un dato arbitrario, es un dato que no se mueve. Esto entre paréntesis. Ya cuando tenemos trabajado estos datos, le sumamos el 1 y ahí tenemos un intervalo. Ese intervalo nos sirve a nosotros para poder descubrir de qué forma nos vamos a ir con los datos, de qué forma vamos a trabajar los datos. Ejemplo, si tenemos el primer dato que es 40 y el intervalo es 5, entonces ya sabemos que escribimos el 40 y empezamos a contar los 5 del intervalo para escribir el siguiente dato, ¿verdad? Generalmente no nos pasamos de 100, generalmente no nos pasamos de 100 porque, por ejemplo, si estamos trabajando con calificaciones, no tenemos una calificación de 105, de 101 siquiera. Entonces, generalmente trabajamos si son calificaciones, que es lo que refiere a educación. Entonces, trabajamos hasta 100, ¿verdad? Hasta 100. Luego, ustedes se recordarán las frecuencias, cómo se trabajan. Por ejemplo, si nosotros tenemos en el primer rango, en el primer intervalo, en calificaciones de 40 a 45. Entonces nosotros vamos arriba y ahí buscamos el conjunto de datos y decimos cuántos datos o cuántas calificaciones hay de 40 a 45. Hay 4 calificaciones, entonces esa es la primera frecuencia. Y así sucesivamente. Lo bonito en todo esto es que las mismas operaciones nos van diciendo si vamos trabajando correctamente o incorrectamente. Por ejemplo, sabemos que la suma de las frecuencias nos debe dar el total de datos con el que estamos trabajando. La frecuencia acumulada es lo más sencillo que existe, porque copiamos la primera frecuencia y ya cuando copiamos la primera frecuencia, vamos sumando la segunda frecuencia que tenemos a la que ya copiamos. Por ejemplo, si la primera frecuencia es 3, entonces la copiamos para la frecuencia acumulada. Luego venimos y decimos, la segunda frecuencia es 5. Entonces decimos 3 más 5 y ya colocamos la suma 3 más 5 es 8. Entonces colocamos el 8 abajo de la frecuencia acumulada. Luego venimos y decimos 8 más, y vamos a suponer que la frecuencia siguiente es 3. Entonces 8 más 3
11. Entonces colocamos el 11 abajo de la frecuencia acumulada. Y así sucesivamente. Y la suma de esa frecuencia acumulada, pues no precisamente la suma, sino el último dato de esa frecuencia acumulada debe ser el total de datos con el que estamos trabajando. Y así, por ejemplo, el punto medio les decía que hay que hacer una suma, ¿verdad? Y dividido entre 2. Ahí obtenemos el punto medio. Luego, para sacar el punto medio menos la media aritmética, hay que buscar primero la media aritmética. Para eso hay una fórmula y ocupamos la sumatoria de una de las columnas, ¿verdad? Y así sucesivamente nos vamos. Trabajamos lo que es campana de Gauss, trabajamos, pero para la campana de Gauss, se recuerdan ustedes que primero sacamos la desviación estándar, ¿verdad? Que también aplicamos una fórmula y esa fórmula nace de la última columna de la tabla de datos que trabajamos, ¿verdad? De la última columna la sumatoria la tomamos y también luego sacamos lo que es la raíz cuadrada y obtenemos la desviación estándar que nos sirve para realizar la campana de Gauss, que la campana de Gauss, bien, la podemos hacer de forma manual, tal vez no nos sale de forma tan perfecta, pero también la podemos hacer de forma digital, que es fácil y nos sale de forma perfecta. El margen de error sería escaso. Y tenemos lo que es el polígono de frecuencias, que también lo podemos trabajar de forma manual y de forma digital, siendo de forma digital más fácil de poderlo trabajar. Ustedes pues ya vieron ejemplos de esto. Eso es respecto a un proceso estadístico, que, ojo a esto, en su evaluación, en su examen privado, ustedes pues realizan un informe que es un informe de práctica docente y ese informe tiene etapas. Dígase observación, asistencia, etapa directa, pero también lleva un proceso estadístico. Ese proceso estadístico va al final. Cuando ustedes llegan a su examen privado, a muchos estudiantes les preguntan sobre un proceso estadístico. Les preguntan sobre la moda, la mediana, la media aritmética, qué es una frecuencia, todo lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes pues archiven ahí lo que socializamos durante la clase con la idea de que siempre lo recuerden al momento de poder llegar a ese examen privado. Asimismo, vimos otros contenidos. Yo voy a compartir ahorita la pantalla para poder mostrarles o recordar nada más otros contenidos que vimos. Vamos a, yo creo que es este que tengo por acá. Permítanme un segundito. Este contenido que a continuación aparece, ustedes lo van a recordar, los fractiles, por ejemplo, ¿verdad? Ese fue otro de los temas que también vimos, que es una distribución de frecuencias. Cierta cantidad de los datos cae en un fractil o por debajo de este. La mediana es el fractil que queda en medio, puesto que la mitad de los datos está por debajo de este valor. Entonces, en los fractiles así, para poder recordar, estamos hablando que los fractiles tienen nombres especiales, dependiendo del número de partes iguales en que se dividen los datos. Siendo ellos, tenemos los cuartiles representados con la Q. Los cuartiles dividen los datos en 4 partes igual, ¿verdad? Entonces, cuartil divide los datos, un conjunto de datos en 4 partes iguales. Los deciles dividen a todos los datos en 10 partes iguales. Vean la diferencia. Cuartiles, 4 partes iguales. Deciles,
dividen a todos los datos en 10 partes iguales y tenemos los percentiles que dividen el conjunto de datos en 100 partes iguales. Entonces acá tenemos para recordar, ¿verdad? Y que la mediana es el segundo cuartil. ¿Por qué razón es el segundo cuartil? Simple y sencillamente porque se divide, todo está sobre 100, todo está sobre 100. Pero en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Que dice que la mediana es el segundo cuartil porque el cuartil se divide en 4 partes iguales. Entonces, ¿cuál es la mediana? O sea, ¿cuál es la media? A ley, si se divide en 4 partes iguales, la media, pues, es la que está en medio. Y es precisamente el segundo cuartil, porque el segundo cuartil nos iríamos de 25 en 25, ¿se recuerdan ustedes? 25, 50, 75 y 100. Entonces, el segundo queda en 50 y 50 es la mitad de 100. La mediana es el segundo cuartil, ya lo explicamos. Pero también es el quinto decil. ¿Por qué quinto decil? Porque aquí nos vamos de 10 en 10, ¿verdad? Entonces, quinto decil, y nos vamos de 10 en 10, si trabajamos 10, 20, 30, 40, 50. 50 es la mitad de 100. Y es el 50 percentil. ¿Por qué el 50 percentil? Porque acá nos vamos de 1 en 1 a 100. Entonces, 50 es la mitad de 100. Por eso la mediana en cuartil se ubica en el segundo cuartil, en decil se ubica en el quinto decil y en percentil se ubica en el 50 percentil. Entonces tenemos, para representar la mediana acá tenemos cuartil 2, decil 5 y percentil 50. Y ahí tenemos representados los fractiles o la mediana de los fractiles. Asimismo, se les explicaba que tenemos un conjunto de datos. Divide los datos en partes iguales. Acá vamos a... Vean acá lo que yo les mostraba de los cuartiles. Tenemos el primero que corresponde al 25%, el segundo al 50%, el tercero al 75% y el cuarto, que acá pues es 4. Un error involuntario, es 4, es el 100%. Así de los deciles, tenemos que se van de 10 en 10 hasta llegar a 100 y de los percentiles de 1 en 1 hasta llegar a 100. Asimismo, también observamos que tenemos que si los datos a nosotros nos lo dan de forma desordenada, hay que ordenarlos. Hay que ordenarlos de preferencia de menor a mayor, de preferencia. ¿Por qué? Porque tenemos ahí las posesiones, o posiciones, mejor dicho. Entonces, al momento de colocar acá, por ejemplo, tenemos este conjunto de datos, 9, 10, 12, 15, 16, 24, 25, 28, 35, 40, 45 y 50. Lo primero que nosotros, después de haberlo ordenado de forma ascendente, tenemos que saber es cuántos datos tenemos. Entonces, acá venimos y los enumeramos, ¿verdad? Que son las posiciones de 1 en 1. Entonces ya sabemos que el último número corresponde o llegamos ordenando, mejor dicho, hasta el 12. Entonces, ¿cuál es el total de datos? 12. El 12 es el total de datos. Ahora, ojo a esto. ¿El 9 en qué posición se encuentra? En 1. ¿El 10 en qué posición se encuentra? En 2. ¿El 12 en qué posición se encuentra? En 3 y así sucesivamente. ¿El 35 en qué posición se encuentra? En el 9. ¿El 45 en qué posición se encuentra? En el 11. Son datos bien importantes. Y ahí está una fórmula muy sencilla, quizá la más fácil, porque podemos encontrar ahí otros caminos, otras formas de poder trabajar, pero esta es sencilla. La fórmula del porcentaje, el signo porcentaje, tenemos entre paréntesis n, que es el número de datos, dividido 100. Es la fórmula más sencilla. Y como les decía yo, que en este caso, no siempre, en este caso el total de datos es 12, porque estamos trabajando con 12 datos. Y acá, por ejemplo, se nos pide hallar las siguientes posiciones en el conjunto de datos, ¿verdad?
y me dice que encuentre el cuartil 1, el decil 7 y el percentil 25. Entonces, yo recuerdo, si me dice cuartil 1, yo recuerdo que ahí me voy de 25 en 25. Entonces, si me dice cuartil 1, es 25. Si me dice cuartil 2, es 50. Si me dice cuartil 3, es 75. Y si me dice cuartil 4, es el 100%. Entonces, en este caso me está diciendo cuartil 1. Entonces, yo vengo y digo, 25, porque es la primera parte. Divide en 4 partes. Entonces, 25, ¿por qué? Por el número de datos. En este caso es 12. Entonces, 25 por 12 es igual a 300. Dividido 100 es igual a 3. Pero esa no es la respuesta. Me voy a este 3 es la posición. Entonces me voy arriba y ahí está la posición, ahí está el 3. Entonces el 3 veo qué dato le corresponde al 3. Y al 3 le corresponde el 12, ¿verdad? Entonces vengo y ya la respuesta es 12. Y ahora me voy con el decil. El decil sabemos que está dividido en 10 partes. Nos vamos de 100 en 100. Entonces el decil en este caso me está pidiendo decil de 7. Entonces, como me voy de 10 en 10, pues 7 tiene que estar en 70. Porque 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Entonces, vengo y digo 70. 70 por el total de datos, que es 12. 70 por 12 es 840. 840 dividido 100. Vean. Entonces, ahí el resultado me da 8.4. Y 8.4 ya dijimos que no es el dato en sí, sino es el dato de posición. Entonces, vamos a ver 8.4 como dato de posición. Hay bueno, tal vez no dilema, sino que muchos estadísticos, cuando tocan este tema, dicen, si es 8.5 en adelante, aproximemos al entero siguiente superior o al siguiente, nada más. Ahí se entiende. Pero si es de 8.5 para abajo, dejémoslo en el, no lo aproximemos, sino dejémoslo en el entero donde se ubica, ¿verdad? De la posición. Pero acá yo sugiero que cuando el resultado es un entero y un decimal, no importa cuál sea, se tome el número entero siguiente. Cuando el resultado sea un entero y un decimal, se tome el número entero siguiente. De las dos formas, tiene validez. O sea, tiene validez, pero para no encontrarme yo con diversas respuestas en evaluación, porque probablemente yo solamente escriba 3 opciones, 3 posibles respuestas. Entonces, para que no nos confundamos, manejémoslo ahorita como lo voy a decir. Que cuando la respuesta, cuando el resultado de lo que es la posición se encuentre un entero y decimal, no importa cuál sea, manejémoslo, llevémoslo al entero superior. Por ejemplo, en este caso, 8.4. Tenemos acá el 8.4. En esa oportunidad lo dejamos en 28. Pero ahorita, para ponernos de acuerdo en la evaluación, porque aquí no está mal, pero para ponernos de acuerdo y que no se nos complique, en la evaluación de 8 puntos y algo en adelante, mandémoslo al siguiente dato. Al siguiente dato. Entonces, en este caso, no lo vamos a dejar en 28 si estuviéramos ahorita evaluándonos, sino en 35. ¿Sí? Manejémoslo así para tener el mismo criterio. En cuanto a percentil 25, ya sabemos, aquí nos vamos de 1 en 1, entonces si es percentil 25, es 25 lo que vamos a multiplicar. 25 por 12, 300, dividido 100, 3. ¿Dónde está el 3?
Allá se ubica el 3 y arriba tiene el 12, que es el dato. Respuesta 12. Esto es en cuanto a cuartil, decil y percentil. Y no se le vaya a olvidar que cuando obtengamos ya el resultado, para luego ir a buscar la posición del número entero, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, aproximémoslo al entero superior. Acá tenemos otro ejemplo, pero pues ya yo creo que ya les expliqué, ya ustedes se recordaron, porque ahorita que yo socialicé con ustedes este ejemplo, seguramente ustedes, ya, esto está sencillo, está fácil. El chi cuadrado, que también va a venir ahí en lo que es la evaluación. ¿Qué más? La media geométrica, armónica también va a estar por ahí presente. Y entre semana, pues, alguna duda que ustedes tengan la pueden socializar conmigo o preguntar para poderla resolver. Y como les repito, por favor, el próximo domingo, agenden bien para no faltar porque estaríamos, aparte de hacer una socialización, y luego pues hay que evaluar, ¿verdad? Entonces, compañeros, yo espero que de lo que hice mención, pues haya como activado su mente, ¿verdad? De decir, sí, ya recuerdo, sí, ya recuerdo, sí, ya recuerdo. Entonces, es parte como de una retroalimentación, de una socialización más y para que ustedes pues vayan recordando y empezando a estudiar. Yo creo que por ahí nos quedamos el día de hoy, ¿verdad? Espero que les haya sido útil lo que socializamos en esta oportunidad. Y ahí nos quedamos. Como les digo, a hacer lo que está pendiente, por la tarde ya a observar cómo está su zona para saber cuánto les hace falta, a ver qué falta del proyecto de investigación y así sucesivamente para estar listos para el próximo domingo. Compañeros, bendiciones para cada uno de ustedes. Que tengan un lindo día. Y por aquí nos quedamos.